Muy buenos días. Este sábado 4 de octubre de 2025 doy inicio a la cuarta sesión de esta materia de maestría en educación que es titulada Aprendizaje Adulto. Voy a compartirles que tuve la oportunidad de ir a la biblioteca el pasado lunes y traje algunos libros que me parecieron excelentes para enriquecer el contenido de esta materia. Está Andragogía, el aprendizaje de los adultos, de Malcolm S. Knowles, de la Universidad de Oxford, y que tiene un contenido sumamente rico, dividido en tres partes. Vienen antecedentes de la andragogía, avances en el aprendizaje de adultos y prácticas de aprendizaje adultos. Me fascinó. A mí, en lo personal, desde el principio de la primera sesión les comenté que me gusta muchísimo el aprendizaje adulto y pues estos libros se me pegaron, se vinieron conmigo, no los pude dejar. Está este otro que es pequeñito, pero que también me pareció muy útil, de Antonio Monclús, Educación de Adultos, Cuestiones de Planificación y Didáctica. Y aunque esté pequeñito, pues pude revisar varios. No hay tantos como se pudiera pensar en una biblioteca, pero pues los que están me los traje. 4 capítulos. La planificación en la educación de adultos y planificación internacional, aspectos de la enseñanza con adultos y hacia una didáctica transformadora con adultos. Me encantó este último título del 4 capítulo. Traje este otro, Didáctica y Educación de Personas Adultas, una propuesta para el desarrollo curricular, de María Josefa Cabello Martínez, quien fue la coordinadora de esta obra de Ediciones Aljibe. Pues tiene 11 capítulos, está mucho más amplio en su contenido. Viene, por ejemplo, el primer capítulo de la acción educativa como proyecto cultural y social. El segundo, la educación de personas adultas desde una perspectiva sociocrítica. El tercero, de la política educativa a las políticas de educación de adultos. El cuarto, los currícula de educación de personas adultas en el estado de las autonomías. El quinto, los centros de educación de personas adultas y su entorno territorial, organización de redes sociales. Entonces, pues tengo mucho material para en su momento compartirlo con ustedes, enriquecer el contenido de esta materia. Y traje este otro que como tal no está dirigido a aprendizaje adulto, pero sí en general a las competencias del profesional docente. Y cuando me di una ojeada del índice, me encantó, viene el profesor como tutor, la educación inclusiva, las propuestas docentes para favorecer la inclusión, el profesor como coordinador, el practicum de la formación inicial del maestro, la estadística en la formación del profesor, etcétera, etcétera. Entonces, hay un capítulo del profesor como intelectual y los profesores y su formación en una sociedad tecnológica, 17 capítulos. Entonces, a mí me encanta leer, siempre fomento la lectura y hay que poner el ejemplo. Bueno, pues tengo una clase hoy preparada para ustedes. Voy a compartir pantalla para iniciar esta clase. Estamos en la unidad 2. La 1 trató de contenidos generales del aprendizaje adulto, conceptos. Esta unidad 2 es teorías del aprendizaje. Ya hemos visto algunas 2 sesiones anteriores temas al respecto. Hoy nos vamos a los paradigmas cognitivos y enfoques eclécticos en el aprendizaje adulto. Paradigmas cognitivos y enfoques eclécticos en el aprendizaje adulto. El objetivo de esta sesión es analizar los aportes fundamentales de los paradigmas cognitivos y de los enfoques eclécticos al aprendizaje de adultos. Vamos a reconocer la influencia de pensadores como Piaget, Vygotsky y Gagné en los procesos de enseñanza y aprendizaje contemporáneos. Vamos a explorar cómo estos marcos teóricos transformaron nuestra comprensión del aprendizaje en la educación superior y la formación continua, destacando su aplicabilidad práctica en contextos profesionales y académicos del siglo XXI. Vamos a empezar con el paradigma cognitivo, los procesos internos de la mente adulta,
Nos vamos a las teorías constructivistas, Piaget y Vygotsky en adultos, y nos concluiremos con enfoques eclécticos, Gagné y el procesamiento de la información. Comenzamos. Ya habíamos visto en sesiones anteriores cuadros comparativos de estos paradigmas de aprendizaje y pues sus bondades, sus aportes a la educación, por cuál prefiero irme, cuál no es de mi entera satisfacción. Y hoy retomamos del conductismo a los procesos mentales. Recordemos que el paradigma cognitivo representa una revolución en la comprensión del aprendizaje. Surge como respuesta crítica al conductismo, que es el que estuvimos pues estudiando con más profundidad en sesiones anteriores, desplazando el foco de atención desde las conductas observables hacia los procesos internos de la mente, cómo los adultos perciben, organizan, almacenan y recuperan la información de manera activa y significativa. Entonces, el paradigma cognitivo en contraposición con el conductista se enfoca en lo que pasa dentro de la mente, que no se ve a simple vista y que por lo tanto muchos consideran que no lo hay, no existe, o debe de ser menos importante que aquel paradigma que sí nos da resultados observables. Sin embargo, no podemos negar todos los que pensamos y tenemos esa voz interior, esa conciencia y todos los procesos que pasan en silencio en nuestra mente, que sí, los adultos todo el tiempo estamos percibiendo información a través de nuestros 5 sentidos y se están introyectando y nos hacen estar pensando todo el tiempo. A veces hay quien sobrepiensa y quien no puede dormir de tanto estar pensando. Y que esta información que percibimos a través de nuestros sentidos la organizamos, la almacenamos y cuando es necesario la traemos, la recuperamos. Entonces, en el paradigma cognitivo hay una construcción activa del conocimiento. No se transmite pasivamente, sino que se construye todo el tiempo activamente por el aprendiz. El estudiante está aprendiendo con o sin maestro presente. Somos seres, estamos todo el tiempo aprendiendo de lo que pasa a nuestro alrededor, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que sentimos, de lo que olemos, de lo que degustamos. Entonces, somos procesadores activos. El sujeto interpreta su realidad a partir de experiencias previas y esquemas cognitivos. Por ejemplo, ahorita estoy recordando cuando se hace interpretación de que los primeros habitantes de Mesoamérica, cuando vieron, los nativos de Mesoamérica, cuando vieron llegar a las 3 carabelas, a lo lejos, su vista a la hora de ver la Niña de la Pinta y la Santa María por primera vez, porque nunca habían visto una figura de ese tamaño, con ese movimiento en alta mar, y que seguramente se dice que lo pudieron haber visto de lejos y que se acercaba a sus costas, no supieron procesar, interpretar esa realidad que miraban sus ojos. No pudieron anticipar quiénes venían ahí, a qué venían, cómo iban a presentarse, ni siquiera si eran humanos. Es decir, por eso es que hubo en su momento la sensación de que esos hombres montados a caballo eran en realidad dioses. Y les llamó mucho la atención sus barbas, su ropa, su forma de hablar, de caminar, sus armas, sus espejos. Entonces, ¿qué pasó? Que estos sujetos interpretaban su realidad a partir de las experiencias previas que ellos tenían. Y si no tenían ninguna experiencia previa anterior a lo que estaban viendo, difícilmente iban a tener esquemas cognitivos que les ayudaran a definir qué estaban viendo sus ojos. Un proceso de adaptación y de aprendizaje porque no tenían esquemas cognitivos previos, nunca habían visto algo similar. Entonces, la experiencia previa es importante. La motivación intrínseca y la autorregulación influyen profundamente en el aprendizaje adulto. Y aquí yo veo una ventaja enorme cuando un adulto no necesitamos decirle guarda tu celular, pon atención, haz tus tareas.
levanta la mano para participar. Todo lo contrario. Muchos de ellos que han sido mis estudiantes desde el 2013 en modalidad ejecutiva sabatina, me quedo impresionada de su motivación para el estudio. Muy puntuales, muy participativos, hacen sus tareas, entregan sus trabajos, quieren participar, quieren comerse el mundo porque tuvieron a lo mejor muchos de ellos un tiempo largo fuera de los estudios y cuando la vida les presenta esa oportunidad de retomarlos, lo hacen profundamente motivados y se autorregulan y no es fácil porque no solo estudian, sino que trabajan, son padres y tienen muchísimas actividades que hacer y por eso es tan importante siempre desde el inicio sugiero realizar un cronograma de uso del tiempo de lunes a domingo, las 24 horas de cada día, para que esa motivación no caiga cuando venga pues la sobresaturación de actividades, sino que desde el principio sepan cómo organizar sus tiempos y que su motivación intrínseca permanezca y se autorregulen de manera más efectiva. Vámonos a un ejemplo práctico, que me gusta siempre aterrizar lo que vamos aprendiendo en ejemplos. Una estudiante de posgrado no solo memoriza teorías pedagógicas, sino que la relaciona conscientemente con sus prácticas profesionales y experiencias previas, reestructurando activamente su marco conceptual y generando nuevo conocimiento aplicable. Y bueno, cuando los estudiantes de licenciatura están, como varios de mis estudiantes de la semana, en servicio social, en escuelas o trabajando ya en escuelas y van a ser futuros pedagogos o psicopedagogos o educadores, pues aprenden mucho más motivados y lo que aprenden lo aplican inmediatamente y conscientemente en su ámbito laboral. Y eso hace que se enriquezca muchísimo su aprendizaje porque están aplicándolo inmediatamente. Entonces, todas sus lecturas las hacen con más motivación porque saben que les va a servir para aplicarlo en su ámbito laboral. Cuánta más razón ahorita en el posgrado. Yo recuerdo que cuando estudié mi maestría en educación del 2011 al 2013, pues yo estaba totalmente motivada porque estaba dando clases en preparatoria. Y en el 2013 comencé a dar clases en licenciatura en esta universidad Azteca Toluca los sábados. Entonces, todo lo que yo estaba aprendiendo en mi maestría lo estaba aplicando. Y en el 2013 lo comencé a aplicar específicamente en la licenciatura en pedagogía, donde di clases por primera vez. Y pues, por supuesto que tenemos que leer y que hay muchos datos muy importantes que hay que recordar. Sin embargo, más que memorizar, es relacionar lo que aprendemos con nuestra práctica profesional. Vámonos a revisar a Piaget, que es fundamental en las teorías pedagógicas. Él nos habla de la construcción y adaptación cognitiva continua. Jean Piaget planteó que el conocimiento se construye mediante la interacción activa del individuo con su entorno a través de procesos complementarios de asimilación y acomodación. Aunque sus estudios pioneros se centraron principalmente en el desarrollo infantil, su teoría tiene repercusiones profundas y continuas en el aprendizaje adulto. Recordemos que Piaget habló de fases en la educación por etapas de edad y que no podemos adelantar aprendizajes a etapas que no corresponden porque a nivel cognitivo el cerebro humano no está preparado para aprendizajes que corresponden a otra etapa y que lo que ocasionamos es frustración, incomodidad, rechazo de los aprendizajes nuevos, puesto que el niño no está preparado y hay que saber cuáles son esas etapas para que ya esté preparado e ir avanzando. Entonces, la adaptación cognitiva no termina en la infancia, en estas fases de las que nos habló Piaget. Es un proceso que permanece activo durante toda la vida, especialmente relevante en contextos de formación profesional y educación continua, donde tantas universidades hoy en día apuestan un departamento completo a la educación continua porque saben que sus egresados van a estar actualización y que van a necesitar estar al día en todo lo que su ámbito profesional les exige. A mí a la fecha, como exalumna del TEC de Monterrey, de la maestría, me llegan todas las notificaciones para la comunidad de Exatec y continuas invitaciones
para estudiar especializaciones, posgrados, diplomados, y porque saben que hay una gran cantidad de sus egresados que allá afuera de sus instalaciones están con retos profesionales y que necesitan mantenerse relevantes, actualizados, activos. Entonces, Piaget nos habla de una asimilación, incorporar nueva información a esquemas existentes sin modificarlos. Nos habla de acomodación, modificar esquemas cognitivos para integrar información que no encaja, que eso puede costar un poco más trabajo en la vida adulta. Y nos habla también de equilibración, balance dinámico entre asimilación y acomodación para el crecimiento cognitivo. Se dice por eso que hay ciertos aprendizajes que en la vida adulta cuestan un poco más porque implican más acomodación de los esquemas cognitivos. Entonces, los idiomas, siempre se sugiere que sea en las primeras edades cuando se fomente un nuevo idioma, porque ya cuando se es adulto cuesta un poco más trabajo. No quiere decir que sea imposible, cuesta un poco más. Igual el aprendizaje de la música, instrumentos musicales de niño, va a ser mucho más fácil y rápida la asimilación. ¿Por qué? Porque estamos en esa fase de asimilación. Ya la fase de acomodación es cuando uno ya tiene ciertos esquemas asimilados y es más complicado modificarlos. Entonces, pero bueno, nunca es tarde. Puede costar un poco más de trabajo, pero puede realizarse. Y la aplicación en la educación adulta, vamos a ver que en un diplomado, el adulto adapta nuevas teorías educativas a sus experiencias previas de docencia, hace la acomodación, integrándolas de manera significativa en su práctica profesional cotidiana. Entonces, para muchos es una belleza estudiar un diplomado. A mí me ha tocado estar estudiando uno actualmente sobre gobierno civil y pues sí, hay cosas que se nos mueve el tapete, como se dice coloquialmente, pero cuando uno lee, comprende, va acomodando con lo que uno ya sabía, lo va integrando y lo va aplicando a su práctica profesional, adquiere un nuevo sentido y significado. El aprendizaje adulto no es lineal. Se experimentan desequilibrios cognitivos, que es esto que les digo, mover el tapete, productivos, cuando las nuevas ideas desafían creencias y concepciones previas arraigadas. Y hay gente que tiene que desaprender para poder aprender, porque bajo el esquema que han tenido toda la vida ya no cabe uno nuevo. Entonces, hay ocasiones que a mí me ha tocado desaprender en temas de ciencias políticas, porque toda la vida aprendí cierto lado de la moneda y cuando estoy estudiando ciencias políticas, gobierno civil, en estos nuevos cursos, diplomados, certificaciones, hay conceptos radicalmente nuevos, pero que me convencen, que veo que hay evidencias que son mejores. Eh, entonces, prefiero desaprender aquello que en su momento había aprendido mal, decir no, descartarlo, esto no estuvo bien, no es una buena base para mis conocimientos, me voy por la otra. Entonces, por eso es que el aprendizaje no es lineal. Hay desequilibrios cognitivos, hay nuevas ideas que desafían creencias y concepciones anteriores, pero ahí es donde justo se da el crecimiento profesional. Cuando a raíz de estos conflictos cognitivos se aprovechan las nuevas oportunidades de crecimiento y se transforma la mente para una nueva práctica, en este caso educativa. Entonces no hay que tenerle temor a la aplicación de los conocimientos nuevos en la educación adulta, hay que saberlos acomodar, hay que tener esa apertura mental que nos da la oportunidad de crecimiento. Voy a ver si ya llegó alguien aquí a la clase. Todavía no, pues me imagino que verán la clase en diferido. Ok, Lev Vygotsky, la teoría sociocultural del aprendizaje. Esta teoría destaca una premisa fundamental. El aprendizaje ocurre fundamentalmente en interacción social con otros. El conocimiento no es un proceso individual aislado, a menos que viviéramos como ermitaños en una montaña, sino que se construye
colaborativamente en contextos culturales específicos, mediado por herramientas simbólicas y el lenguaje. Vygotsky nos habla de la zona de desarrollo próximo, que también me parece que ya lo vimos en la tabla comparativa de sesión anterior o anteriores de las teorías de aprendizaje. Esta zona de desarrollo próximo es la distancia entre lo que el individuo puede hacer de manera autónoma y lo que puede lograr con ayuda apropiada de otros más experimentados. También nos habla del andamiaje, el scaffolding, apoyo temporal proporcionado por tutores, compañeros o recursos tecnológicos que se retira gradualmente conforme aumenta la autonomía. Una analogía del andamiaje es cuando aprendemos a andar en bicicleta, pero que usan rueditas, las llantas posteriores. Ese es un andamiaje. Cuando ya se tiene control sobre la bicicleta y ya no se necesitan las rueditas, se quitan porque ya de manera autónoma se puede manejar la bicicleta. Entonces, si no se quita esas rueditas, la persona no va a ser autónoma y no va a aprender por sí misma a manejar la bicicleta, dependerá de esas rueditas toda su vida. Por eso tiene que ser un apoyo temporal, para que no sea una muleta que fomente una discapacidad permanente. Y se proporciona por gente experimentada, tutores o por gente que puede ser a tu par, compañeros, pero que te dan ese apoyo para ayudarte en ese proceso, o por los recursos actualmente que hay, tantos de la tecnología, pero se tienen que ir retirando. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, un estudiante hace abuso de un andamiaje tecnológico y todas las tareas las quiere hacer con inteligencia artificial? Desde que existe, es impresionante como muchos de ellos lo usan. Pues deja de ser un apoyo temporal, se hace una muleta cognitiva donde ya sin eso no pueden hacer tareas, ya no pueden pensar por sí mismos y les hace un daño, sobre todo cuando están en proceso de aprendizaje. Yo les he comentado a mis estudiantes, cuando pues existió la inteligencia artificial en mi época de secundaria preparatoria, pues nunca, con trabajos teníamos una computadora lentísima, enorme de disquetes, que se dañaban muy fácilmente y que tenían tan poca información y capacidad. Entonces, pues la inteligencia artificial para mí llegó el año pasado, en el 2024. No la utilizaba antes para generar ningún tipo de contenido o investigación. Entonces ya 24 años de experiencia en medios de comunicación, 22 en ámbito educativo sin tener que recurrir a ningún tipo de herramienta tecnológica. Entonces ya de manera autónoma uno tiene desarrollado ciertas habilidades, competencias, destrezas. Entonces le digo a los estudiantes, ustedes no lo usen actualmente para aprender lo que tienen que aprender, sino van a hacer pues un daño a sus aprendizajes cognitivos esperados. Y también nos vamos a la internalización. Internalización. Es el proceso mediante el cual las funciones sociales se transforman en funciones psicológicas internas y autónomas. Entonces, pues, ¿de qué sirve, por ejemplo, un aprendizaje que solo lo leo, lo entiendo, pero no lo internalizo? Es importante que sea parte de nuestro esquema de ideas internas y que lo podamos usar de manera autónoma, sin recurrir a un apunte, a repaso de una clase, porque ya lo internalizamos, ya lo comprendimos, ya lo hicimos nuestro, ya lo aplicamos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar toda esta teoría sociocultural del aprendizaje de Vygotsky en el aprendizaje y la práctica con adultos? Bueno, pensemos en un estudiante de maestría que aprende a utilizar software especializado de análisis de datos cualitativos con el acompañamiento sistemático de un experto. Con el tiempo y la práctica guiada, internaliza las competencias y lo utiliza de manera completamente autónoma. Recuerdo ahorita a Estelita, que me parece que les platiqué de ella desde la primera sesión, una estudiante ya pensionada, jubilada, que estudió una licenciatura los sábados junto con otros
adultos y muchos de ellos jóvenes, muy jóvenes. Ella hacía sus tareas con máquina de escribir, mecanógrafa. Entonces, tuvo que aprender a hacerlas en computadora porque la escuela tenía esta materia de computación y estaban las computadoras y el profesor dejaba tareas en computación. Y pues sí, requirió del acompañamiento de su docente en su momento del apoyo para la solución de dudas de sus compañeros, pero con el tiempo y la práctica guiada, internalizó esas nuevas competencias informáticas para, de manera autónoma, ella utilizarlas y presentar sus futuros trabajos y tareas con esta nueva herramienta. Ahora, en el aprendizaje colaborativo. En ambientes colaborativos profesionales, los adultos co-construyen conocimiento, compartiendo experiencias profesionales diversas, resolviendo problemas complejos y generando soluciones innovadoras colectivamente. Y esto yo lo veía mucho y lo vi mucho en esa Universidad Azteca Toluca porque hacíamos cada fin de cuatrimestre una feria de proyectos formativos. Y me parece que también se los había comentado, las ferias de los estudiantes de nivel escolarizado que venían directo de prepa a universidad tenían cierto nivel de aprovechamiento académico, de desarrollo de competencias. Pero las ferias sabatinas, donde estaban los adultos involucrados, precisamente aplicaban esto, el aprendizaje colaborativo. Colaboraban entre ellos que tenían distintas formaciones profesionales porque algunos ya tenían una carrera previa o tenían muchos años trabajando en cierto sector empresarial o de comercio. Ellos co-construyeron conocimiento, compartieron sus experiencias y el nivel de las ferias de proyectos formativos era muy alto. Era ya tornando a lo profesional. Se veía la diferencia entre una feria escolarizada matutina, donde eran ferias académicas, se notaba que eran estudiantes los que estaban al frente, a las ferias sabatinas, porque parecían profesionales. Yo recuerdo que nos invitaban a los maestros y directivos por ejemplo, un stand especial donde demostraban la aplicación de una empresa gastronómica como si fuera un restaurante. El montaje de la mesa, el emplatado, el servicio de meseros, todo era muy profesional. ¿Y qué pasó? Que a la hora de hacer preguntas, pues nos dábamos cuenta que algunos de ellos habían sido meseros, algunos de ellos ya habían trabajado en restaurantes, algunos de ellos ya habían aprendido de emplatado, de servicio al cliente, y pues aunque eran iniciados en administración de empresas, por ejemplo, en la licenciatura, ya tenían experiencias profesionales diversas y ayudaron a los nuevos, co-construyeron conocimiento, lo compartieron y elevaron el nivel de todo el equipo. Vámonos ahora a los enfoques eclécticos. Vamos a estudiar a Robert Gagné y el procesamiento de la información. Robert Gagné nos habla de condiciones del aprendizaje. Él propuso un modelo integrador que identifica las condiciones específicas del aprendizaje y los 9 eventos instruccionales fundamentales. Su enfoque es especialmente relevante en la educación de adultos porque organiza la instrucción de manera sistemática y práctica, respondiendo a necesidades concretas de aprendizaje en contextos profesionales. Vamos a ver estos 9 eventos instruccionales fundamentales. Nos habla primero de la atención, captar el interés del aprendiz. Y por eso en las clases con mis estudiantes de policías, la Academia de Seguridad aquí en Morelos, para mí era fundamental desde el principio llegar y captar su interés, porque muchos de ellos estaban dormitando cuando les tocaba la guardia nocturna, y en ocasiones si me tocaban las clases en la tarde después de comer y con el calor que se sentía ahí en Xochitepec, en Morelos, pues era muy fuerte. Entonces me tocaba desde el principio captar el interés del aprendiz para materias que a lo mejor no tenían prácticamente nada que ver con su actuación policíaca. Era solamente un taller de escritura, redacción y ortografía. Entonces me tocaba sí o sí captar su interés para que la clase tuviera éxito. Otro evento instruccional fundamental
es desde el principio decir los objetivos, clarificar las expectativas. Entonces a mí me tocaba llegar al pizarrón, escribir la fecha, escribir el tema del día y el objetivo de esa sesión. Entonces, desde el principio se sabía qué se iba a hacer para aprovechar el tiempo al máximo. El tercer evento instruccional fundamental, según Robert Gagné, es la recuperación de los conocimientos previos. Hay que recordar que se vio ayer, el día anterior, conocimientos que ya se tenían respecto a ese tema, y para que de entrada ya se sepa cuál es la base de la cual partimos para la clase nueva. Cuarto evento, el estímulo, presentar contenido nuevo. Y repito, a mí me tocaba en un tema así, donde pues muchos de ellos les encantaba las materias de tiro y las materias de manejo y de otro tipo más prácticas, pues con su equipo, su armamento, un contenido nuevo, a lo mejor en reglas ortográficas, en acentuación, en división silábica, en redacción de ensayos, reportes, bitácoras, a lo mejor no les entusiasmaba mucho, por eso me tocaba estimularlos al contenido nuevo y pues hacerlo muy dinámico. El quinto evento instruccional, la guía, orientar al aprendizaje. Si voy a dejar una actividad en equipo, pues no dejarlos ahí solos. Me tocaba estar visitando equipo por equipo para ver cómo iban, quién tenía el rol de líder, quién estaba aportando, y sí, darle sugerencias, orientar el aprendizaje. Número 6, sexto evento instruccional, la práctica, aplicar los conocimientos. Entonces, procuraba a la hora de hacer equipos, siempre que hubiera en cada equipo alguien que ya tuviera más experiencia que los demás, que la hiciera de líder, para que pudiera aplicar los conocimientos en beneficio de todo el equipo, donde había mucha gente novata, sobre todo cuando estoy hablando de clases para cadetes. Cuando son oficiales en activo, pues también había oficiales que tenían 20 años, 15 años, 10, y había oficiales en activo que tenían 5 o menos. Entonces también equilibrar los equipos para aplicar conocimientos con base en los que tienen más experiencia y que la práctica fuera más enriquecedora. Sexto evento instruccional, la retroalimentación. Me tocaba, por ejemplo, si les daba un pliego de papel bond para elaborar un escrito en equipo, pues que lo expusieran equipo por equipo y retroalimentarles. Confirmar si se logró el aprendizaje o si les faltó y en qué les faltó. Y también motivaba la retroalimentación de equipo. Precisamente como yo no soy oficial de policía y había temas muy importantes en la redacción como bitácora, el informe policial homologado, que muchos de ellos ya tenían mucho tiempo de haberlo redactado porque ya eran oficiales y estaban tomando ese curso solo por actualización. Entonces yo dejaba y aperturaba, invitaba a que retroalimentaran los integrantes del equipo con más experiencia para confirmar el aprendizaje. Cuando era algo netamente de redacción de ortografía, pues ahí como experto me tocaba retroalimentar esa parte. Ahora la evaluación, pues la verificación del desempeño. Esto es importante. A mí me toca retroalimentar sus trabajos, sus tareas semana con semana y evaluarlo con base en una rúbrica donde se verifican los criterios de desempeño, si se logró, no se logró, en qué medida se logró. Y el noveno evento instruccional, la transferencia, generalizar a nuevos contextos, aplicación de los aprendizajes adquiridos a los nuevos contextos. Entonces, ¿qué se esperaba de mis oficiales de policía que estaban tomando este curso de taller de redacción de ortografía? Que cuando hicieran sus próximos informes, pues lo hicieran con una buena ortografía. Y unos eran los informes policiales homologados que se hacen en computadora, que son pesadísimos, y los otros son, pues, los escritos a mano, que es ahí donde no hay manera que haya un autocorrector ortográfico digital, sino que a mano, cuando escriben una infracción, sepan escribir infracción, tránsito, semáforo y ese tipo de palabras
sin error ortográfico. Entonces, la transferencia era ya aplicarla. Vamos a un ejemplo práctico en capacitación empresarial. Se capta la atención con un caso real relevante del sector. Este es atención. Se explican claramente los objetivos del módulo. Este es el evento de objetivos. Se conecta con experiencias previas de los empleados. Se recupera, paso 3. Se presentan los nuevos contenidos de manera estructurada, es decir, se da el estímulo, el cuarto evento. 5. Se ofrece práctica guiada y autónoma progresiva, el paso quinto, la guía. 6. Se evalúa y se promueve la aplicación inmediata en el trabajo. Aquí nos faltaría el paso 7, 8 y 9 en este ejemplo práctico, donde se daría una retroalimentación sobre este caso real de los objetivos con los empleados para confirmar si los nuevos contenidos fueron aplicados de manera adecuada. Se evaluaría en un octavo paso el desempeño de los empleados en la práctica y el conocimiento adquirido. Y posteriormente se vería si se transfiere, se aplica este conocimiento nuevo a sus contextos. Vámonos al procesamiento de la información. Pues la computadora que estoy es relativamente nueva, la que estoy usando. Antes tenía una computadora que su procesador era muy lento y se le llamaba Lentium, decía uno de mis amigos que me hace favor de arreglarme mis computadoras. Entonces, así como la computadora tiene un procesador de información que puede ser muy lento y que ralentiza pues, todos los procesos a la hora que abrimos varios programas y ventanas y usamos varias aplicaciones de Internet, así nuestra mente es un sistema de procesamiento. Entonces, ¿cómo se imaginan que sea este sistema de procesamiento cuando se está en los primeros 5 años de la vida? Cuando se está en la primera década de la vida, cuando se está en los 20, cuando se está en los 30, cuando se está viviendo en los 40, cuando ya se pasa al quinto piso de la vida en los 50. ¿Cómo será nuestra mente como un sistema de procesamiento? Consideran que se va haciendo lentium, que ya no es tan rápido y eficiente como en las primeras etapas de la vida. ¿Qué dice la ciencia? El modelo del procesamiento de la información se inspira en la metáfora computacional. La mente humana recibe, codifica, almacena y recupera información de manera sistemática y organizada. Se han hecho estudios al respecto. No hay ninguna computadora ni inteligencia artificial que rebase la velocidad de eficiencia que tiene la mente humana. No la han creado. Es impresionante cómo funciona la mente humana, cómo es capaz de hacer al mismo tiempo tantas funciones y de manera sistemática, ordenada, en procesos organizados. Entonces, factores como la atención selectiva, nosotros tenemos la atención selectiva, sabemos a quién ponerle más atención en distintos momentos. La memoria a corto y largo plazo, las estrategias metacognitivas son especialmente claves en el aprendizaje adulto efectivo. Si ya no, a lo mejor recibimos la información tan rápido como antes, ya no la codificamos tan rápido como antes, ya no somos capaces de almacenarla con una memoria tan ágil como la de antes, o de recuperarla y recordarnos de la información anterior tan rápido como antes, pues hay que aprender ciertas estrategias metacognitivas para que en el aprendizaje adulto no tengamos peros, no tengamos barreras, obstáculos, que nuestras fortalezas, nuestra experiencia, nuestras vivencias sean pues a nuestro favor totalmente.
y que sepamos sacar provecho a la atención selectiva, la memoria corto y largo plazo. Vamos a ver este esquema. Tenemos nosotros a través de los sentidos una entrada sensorial. Recibimos estímulos del ambiente exterior todo el tiempo. Posteriormente, tenemos una atención selectiva. Filtramos la información relevante para procesamiento adicional. ¿Qué pasa cuando alguien está en TikTok scrolleando una pantalla? Pues hay una atención selectiva. Hay contenido que nos engancha y que nos atrapa y que nos quedamos a ver el contenido hasta el final. Y hay contenido que no nos llama la atención, no nos atrapa y seguimos dando vuelta a la pantalla. De eso se trata la atención selectiva, que filtramos la información y nos quedamos con lo más relevante, o así debiera ser, y pasamos lo superfluo, lo que no nos interesa. Entonces, conforme pasan los años, aprendemos a filtrar de una manera más fina. Cuando se es pequeñito, por eso caen tan rápido en el enganche, en la adicción de las redes sociales, de las pantallas, porque no hay filtros, porque no están aprendiendo a seleccionar, todo lo absorben, todo lo atraen, todo lo hacen suyo, y eso es súper delicado, sobre todo cuando no se ha desarrollado la corteza prefrontal y pues pueden absorber pues, muchas conductas violentas, agresivas, adictivas, que afecten su atención, su desarrollo cognitivo, social. Por eso están prohibidas las pantallas hasta cierta edad, cuando ya el joven haya desarrollado su corteza prefrontal y pueda ser selectivo en la información y pueda saber qué le conviene y qué no. Entonces, después de ahí se viene una memoria de trabajo, procesamiento activo y manipulación temporal de la información. Entonces, cuando un adulto realiza durante tantos años la misma rutina en su trabajo, pues se acostumbra, ya lo hace de manera mecánica, autómata. Sin embargo, cuando se le da una nueva actividad, un nuevo rol, una nueva fase de desempeño, pues es ahí cuando tiene que aprender a tener un nuevo procesamiento de la información. Y es ahí el reto cognitivo. Un cuarto paso es la memoria a largo plazo, el almacenamiento permanente y recuperación de los conocimientos. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos por ejemplo, en esta maestría en educación? Pues estamos teniendo distintas entradas sensoriales, tenemos atención selectiva a lo mejor de los temas y materias que más nos interesan, que más son relevantes, que más nos atraen. De ahí nos lo llevamos a una memoria de trabajo donde procesamos y manipulamos de manera temporal esa información, pero ya la que se queda a largo plazo en una memoria significativa, un aprendizaje significativo a largo plazo, es aquella que ya almacenamos de manera permanente y que nos hagan o no examen, nos pregunten o no, ya es parte de nuestro procesador intelectual, de nuestra memoria cognitiva. Entonces vamos a ver algunas estrategias metacognitivas en adultos. En una clase de maestría, el docente promueve el uso estratégico de mapas conceptuales, que es una estrategia metacognitiva, para organizar, visualizar y relacionar información compleja sobre teorías del aprendizaje. Esta herramienta permite al estudiante adulto monitorear su propia comprensión y autorregular su proceso de aprendizaje. Entonces, cuando estudié la maestría en educación, nos enseñaron a usar una herramienta que se llama CIMAP Tools para realizar mapas conceptuales y nos pedían en muchas materias para reforzar los conocimientos que realizáramos mapas conceptuales. Y en realidad sí es una estrategia que te ayuda a pensar sobre tus nuevos aprendizajes adquiridos y a conectarlos con los aprendizajes anteriores, porque literalmente
un concepto se tiene que conectar con conceptos previos, con conceptos nuevos, con aplicación. Entonces, sí, te ayuda a organizar tus ideas, a visualizarlas en una gráfica, en un golpe de vista, todas en conjunto. Y a veces hay algunos muy complejos, y yo conocí gente como el maestro en Derecho Jorge Felipe Albornoz Barrientos, que es un máster en mapas conceptuales y que sus clases, sus pizarrones los llena de manera impresionante de estos mapas que conectan muchos conceptos y uno se ve ahí, se da cuenta, los alumnos que siguen sus clases y que ven esos pizarrones, de la complejidad de sus pensamientos. Porque lo que está aquí adentro, pues no lo podemos ver, los pensamientos son abstractos. Nadie ha visto un pensamiento volador no identificado, están aquí, son abstractos. Entonces, cuando se plasman en un mapa conceptual, se ven de manera concreta y uno dice, wow, qué impresionante cómo tiene su entramado intelectual y lo que está dentro de su mente y sus pensamientos que no los podemos ver, los plasma en un mapa conceptual y qué nivel de análisis, de desarrollo, de complejidad, de conexión, y es ahí donde se ve qué tan amplio es un concepto y cómo los conecta con tantos otros a su alrededor. Entonces es una muy buena estrategia y esta herramienta permite al estudiante adulto monitorear su propia comprensión y autorregular su proceso de aprendizaje. Entonces, cuando uno le pide a un adulto que nos haga un mapa conceptual, podemos ver si ha comprendido poco porque relaciona pocos conceptos, así ha comprendido mucho porque ha relacionado muchos conceptos a raíz de lo nuevo que está siendo enseñado. Entonces, vámonos a este esquema donde relacionamos a Piaget, a Vygotsky, a Gagné y a este tema del procesamiento cognitivo. Vamos a ver cómo en este esquema podemos tener una convergencia de paradigmas para una educación adulta efectiva. ¿Qué retomamos de Piaget? La construcción individual del conocimiento, que si bien se da en las primeras etapas a un aprendizaje acelerado, donde somos esponjas y absorbemos todo, también se sigue dando en la educación adulta y se tiene que ir construyendo de manera individual, en su ritmo, en su estilo, paso a paso, pero firme. Vygotsky pues nos recordó esta dimensión social y cultural, donde muchas veces se requiere este apoyo, este andamiaje, para que la zona de desarrollo próximo no estemos solos, sino acompañados y podamos conectar los conocimientos que ya teníamos con los nuevos, con el apoyo de un experto, de un compañero, de un tutor. En Gagné recordamos estas estrategias instruccionales prácticas y estos 9 pasos que tenemos que ir fomentando con nuestros estudiantes desde captar su atención hasta retroalimentar, evaluar y aplicar sus conocimientos. Y en el procesamiento es este modelo cognitivo de la información que acabamos de ver, donde pasamos de las entradas sensoriales, la atención selectiva, la memoria de trabajo y a largo plazo. Entonces, la integración de estos enfoques complementarios permite diseñar programas de posgrado y formación continua que promuevan efectivamente el pensamiento crítico, la aplicación práctica inmediata y la colaboración profesional significativa. Bueno, esto es de manera breve, sin embargo, podemos amplificar con las lecturas sugeridas para esta semana, que es la idea. Yo aquí les comparto algo de las referencias bibliográficas que ocupé para la sesión de hoy y me voy a la plataforma. Voy a compartir la plataforma que tenemos de aprendizaje. Voy a retomar desde el principio a manera de repaso, ya que la próxima sesión es de evaluación parcial. Vimos una introducción a la materia, el objetivo general, la unidad 1, conceptos en torno a la educación de adultos. Vimos lo que es la andragogía. Se les pidió un cuadro comparativo y participar en el foro
de la semana 1. Aquí está la respuesta de María del Rosario. El rol del educador en el aprendizaje de adultos es el de ser facilitador que guía, orienta y apoya el proceso educativo, reconociendo y valorando la experiencia que tenga el adulto, promoviendo su autonomía, su pensamiento crítico a través de sus experiencias o con un aprendizaje significativo. ¿Qué es lo que implica? Esto es facilitar el aprendizaje, no imponerlo. Es valorar la experiencia que tiene el adulto usándola como base en este proceso educativo, experiencia. Fomentar la participación activa como es el diálogo y un intercambio de saberes. Promover la reflexión crítica sobre su vida personal y social. Diseñar estrategias didácticas flexibles y contextualizadas. Estimular su autonomía y la autorregulación del aprendizaje. El educador debe ser compañía y poder orientar en este proceso de aprendizaje respetando la madurez, sus intereses y las necesidades que tiene el adulto, con un enfoque práctico, reflexivo y participativo. Totalmente de acuerdo, estimada María del Rosario. Concuerdo en que se debe facilitar el aprendizaje y no imponerlo. Totalmente, siempre he defendido la educación para la libertad y no para el sometimiento. Y en un adulto se valora muchísimo la experiencia previa y se retoma. Sí, se retoma en el nuevo proceso de aprendizaje. Se fomenta la participación, el diálogo, el intercambio. Sí, también se promueve, como bien lo dices, la reflexión crítica. Y aquí me gusta que mencionas sobre su vida personal y social. Eh, Cuesta trabajo ya en una etapa adulta promover este tipo de reflexión crítica sobre la vida personal y social, pero vale la pena porque siempre estamos en continuo proceso de aprendizaje y de mejora. No podemos decir que ya estamos acabados, hechos, ya no nos podemos mover de donde hemos llegado. Al contrario, el seguir aprendiendo, creciendo, desarrollando es parte de la vida. Entonces, se promueve la reflexión crítica continua y multilateral. Y por eso es importante diseñar estas estrategias didácticas flexibles, contextualizadas. Sí, también las estrategias didácticas se deben contextualizar, justamente tomando en cuenta el contexto de nuestros estudiantes, es como podemos tener clases más efectivas, más significativas, tomando en cuenta el contexto de nuestros estudiantes. Y sí, estimular su autonomía, como veíamos ahorita en Vygotsky. Al principio puede haber un andamiaje, pero el objetivo es que se quite ese andamiaje, ese acompañamiento, y que de manera autónoma él pueda desarrollarse y favorecer la autonomía. Y de regulación, siempre estar enseñando cómo aprender a aprender. De acuerdo, qué gusto leerte, Rosario, en este foro de la sesión número 2. Fue de la sesión 1. Sí, sí, desde la semana 1 está este foro. Bueno, en la unidad 2 se vio el tema de teorías del aprendizaje, vimos el paradigma conductual, el condicionamiento clásico, cómo se relaciona con el aprendizaje de adultos. Vimos un cuadro comparativo muy interesante, muy completo. Se les dejó una síntesis de estas
teorías del aprendizaje. En la semana 3 nos fuimos al condicionamiento operante, el aprendizaje observacional o social. Se les dejó un ensayo. Y ahorita en la semana 4 acabamos de ver el paradigma cognitivo con Piaget y con Vygotsky, el paradigma ecléctico de Robert Cagney, el procesamiento de la información. Toca esta semana realizar un mapa conceptual, utilizar el formato correspondiente que está en su plataforma, trabajar la actividad con la información bibliográfica correspondiente. Aquí en el recurso de la semana está Castrillón con del análisis de la transmisión al análisis de la construcción. La emergencia del paradigma cognitivo en la educación en Colombia es una revista electrónica que ya la pude descargar y revisar el día de ayer. Viene la caracterización del paradigma cognitivo y este mismo escrito en versión PDF. Entonces voy a compartir esta revista electrónica de Redalic. Es de el año 2007, de este autor Bernardo Barragán Castrillón, de la Universidad de Costa Rica. Entonces, pues, es de 18 páginas. Se les invita a revisarlo y tomarlo en cuenta para fundamentar lo aprendido el día de hoy del paradigma cognitivo. Entonces, el objetivo de este artículo, vamos a ver el resumen, es describir cómo el aprendizaje en la concepción cognitivista y que construye el paradigma más fuerte en la educación hoy, da un lugar, designa sitios, define presencias, al maestro como mediador cognitivo, a la escuela como lugar para la investigación y al alumno como constructor autónomo del conocimiento. Esto nos permite concluir que el campo de aprendizaje produce una tecnología positiva del poder que como proceso histórico resulta muy importante analizar. De tal manera, se pone en discusión que el poder en la escuela no está ligado al desconocimiento, sino al contrario, a toda una serie de mecanismos que aseguran la formación, la inversión, la acumulación, el crecimiento y la transformación de las formas de construcción de saber en la escuela, a lo cual se denomina en este trabajo el ideal cognitivo. El autor es licenciado en Filosofía y Letras en la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en desarrollo del pensamiento y la creatividad en educación en la Universidad de Antioquia, magíster en Historia de la Educación en la Universidad de Antioquia, candidato a doctor de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, etcétera. Entonces promete estar excelente esta lectura, totalmente recomendable. Se ve amplia de 18 cuartillas, pero por el espaciado entre renglones y estos márgenes, pero vale la pena. Ahora, el otro recurso de apoyo es un PDF de caracterización del paradigma cognitivo. Lo voy a compartir también para darle una ojeada y revisada. Es de Hernández Rojas Gerardo, del módulo Fundamentos del Desarrollo de la Tecnología Educativa. Por lo que veo es del año 1997. Tiene de coordinadora a Frida Díaz Barriga. Entonces, aquí están los objetivos de este capítulo. Analizar las características del paradigma cognitivo como procesamiento humano de información y analizar las proyecciones y aplicación del paradigma cognitivo al campo educativo. Son 21 páginas de PDF. Se retoma a Gardner en la problemática. Se dan fundamentos
epistemológicos, supuestos teóricos, aquí está el sistema de procesamiento de información. Los componentes básicos componen una serie de mecanismos de procesamiento en los que entra información del medio, llevan a cabo operaciones generales de procesamiento central y dan como resultado un control motor. Vienen prescripciones metodológicas, viene un cuadro sinóptico del paradigma cognitivo sin proyecciones de aplicación. Vienen proyecciones de aplicación al campo educativo, el concepto de enseñanza, metas y objetivos de la educación, concepción del alumno, del maestro, de aprendizaje, el tetraedro del aprendizaje, tomado de Bransford, 1979, metodología de la enseñanza, concepto de evaluación, resumen y autoevaluación. Buenísimo el contenido de estas 21 páginas para reforzar, reafirmar la caracterización del paradigma cognitivo. Entonces, pues reafirmo, la actividad de esta cuarta semana es consultar la rúbrica de mapa conceptual antes de dar inicio con la tarea y utilizarla en el formato correspondiente para entregar la actividad solicitada. Trabajar la actividad con la información bibliográfica correspondiente al tema de la semana. Complementar la información realizando investigaciones previas. Pues yo creo que con esta información que di y la que está en sus recursos de apoyo, tienen suficiente contenido para realizar este mapa conceptual. Pues el programa que yo les recomiendo es el CIMAP Tools, es el que conozco y que trabajé y que se me hizo muy intuitivo, fácil de aprender. Sin embargo, ya a la fecha hay muchos otros programas para realizar un mapa conceptual, pero la idea es que puedan, pues sí, comprender las características, fundamentos. Voy a compartir pantalla porque no lo están viendo, para que puedan tener este refuerzo. Aquí está la actividad de aprendizaje. Investigar en la biblioteca digital y fuentes confiables los temas de la semana y con lo investigado realizar un mapa conceptual resaltando las características, fundamentos, autores de los tipos de paradigmas cognitivos, Piaget, Vygotsky y Gagné, y posteriormente agregar un ejemplo de aplicación en el campo educativo, en el aprendizaje adulto de cada paradigma. Entonces, ejemplo, pues es la aplicación de estos conocimientos que ya estamos repasando en esta sesión de hoy. Después de revisar este mapa conceptual con características, fundamentos y los autores de este paradigma cognitivo, tienen que agregar un ejemplo de aplicación en este campo educativo del aprendizaje adulto. Entonces, pues quienes están actualmente ya tomando la práctica educativa, pues seguramente están con niños. Sin embargo, aquí el aprendizaje, el ejemplo de aplicación es en el aprendizaje adulto. Voy a estar al pendiente de las dudas que puedan tener en el chat de Teams y por ahora dejo hasta aquí la clase. Que tengan un excelente sábado y fin de semana.